En Umbral Ancestral no repetimos la historia oficial. La cuestionamos. Con pruebas, con datos y con las preguntas que los libros de texto prefieren no hacer. Si también crees que la historia que nos enseñaron en la escuela está incompleta, este canal es para vos. Suscríbete y activa la campana, cada semana un misterio nuevo. En el medio del Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de las costas de Chile y a más de 2.000 kilómetros de la isla habitada más cercana, existe un trozo de tierra volcánica de apenas 163 kilómetros cuadrados. Es uno de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. Y sin embargo, en ese pedazo de roca perdido en el océano, alguien construyó 900 estatuas monumentales de piedra volcánica. Algunas pesan más de 80 toneladas. Algunas miden casi 10 metros de altura. Las llamamos Moai. Y la pregunta que los arqueólogos llevan 300 años intentando responder sigue sin tener una respuesta oficial satisfactoria. ¿Quién las construyó? ¿Cómo las movieron sin ruedas, sin grúas, sin animales de carga? ¿Y por qué, en algún momento, las tiraron todas al suelo deliberadamente? Pero hay una pregunta más profunda que casi ningún documental hace. ¿Quiénes eran los Orejas Largas? Y si los Orejas Largas vinieron de afuera, ¿de dónde vinieron exactamente? La respuesta a esa pregunta conecta la isla de Pascua con civilizaciones que no deberían tener ninguna relación entre sí. Y cambia todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo. La tradición oral de Rapa Nui, transmitida de generación en generación durante siglos, habla de dos pueblos distintos que habitaron la isla. Los Orejas Cortas, o Anau Momoko, el pueblo original de la isla, de origen polinesio, navegantes extraordinarios que llegaron desde las islas del Pacífico Occidental. Y los Orejas Largas, o Anau Epe, un grupo diferente, que según la tradición llegó desde el este. Desde el continente americano. Se llamaban orejas largas porque usaban ornamentos pesados en los lóbulos de las orejas que los estiraban hasta los hombros. Una práctica que no existe en ninguna cultura polinesia, pero que sí existe en culturas andinas de América del Sur. Los orejas largas eran más altos. Tenían rasgos distintos. Y según las tradiciones locales, eran ellos, los llegados del este, quienes dirigían la construcción de los Moai. En 1947, el explorador noruego Tore Heyerdahl construyó una balsa de madera llamada Kon-Tiki y navegó desde las costas de Perú hasta la Polinesia. Lo logró en 101 días. Demostró que era físicamente posible llegar a las islas del Pacífico desde América del Sur usando solo las corrientes oceánicas y el viento. Y en 2020, un estudio genético publicado en la revista Nature confirmó algo que la arqueología oficial había resistido durante décadas. Los habitantes de la isla de Pascua tenían ADN nativo americano. El contacto había ocurrido antes de la llegada de los europeos. Los Orejas Largas no eran un mito. Habían existido. ¿Pero de dónde venían exactamente? Y lo más importante, ¿por qué construían estatuas de piedra en el medio del océano? Si esta historia ya te está generando preguntas que la historia oficial no responde, suscríbete ahora a Umbral Ancestral. Cada semana cuestionamos lo que nos enseñaron. Activa la campana porque lo que viene a continuación es la parte más perturbadora, la guerra que destruyó todo. Durante siglos, los Orejas Largas y los Orejas Cortas coexistieron en la isla. Los Orejas Largas dirigían. Los Orejas Cortas trabajaban. Construyeron cientos de Moai. Los colocaron sobre plataformas ceremoniales llamadas Au, mirando hacia el interior de la isla, no hacia el mar, como muchos creen. Mirando hacia sus comunidades. Protegiéndolas. Pero la construcción de los Moai tenía un costo brutal. Los árboles de la isla fueron talados para transportar las estatuas. Los bosques desaparecieron. Sin árboles no había canoas para pescar. Sin pesca no había proteína suficiente. Los suelos se erosionaron. Las cosechas fallaron. Y en ese contexto de escasez y desesperación, estalló la guerra. Según la tradición oral, los Orejas Cortas se rebelaron. Cavaron una zanja larga en el extremo de la isla y la llenaron de leña y paja seca. Luego organizaron una trampa. Convocaron a todos los Orejas Largas para una ceremonia al borde de la zanja.
Y cuando estuvieron reunidos, prendieron fuego. La matanza fue casi total. Solo sobrevivió un Orejas Larga, según la tradición, porque su esposa, una Orejas Corta, lo advirtió a tiempo. Después de la masacre, los Orejas Cortas recorrieron la isla y tiraron todos los moai. Todos. No quedó ninguno en pie. Era un acto deliberado de borrado histórico. Y fue tan efectivo que cuando los europeos llegaron a la isla en 1722, encontraron una civilización en ruinas, con estatuas derribadas, y sobrevivientes que no recordaban, o no querían recordar, quién las había construido. Pero hay algo que va más allá de la guerra civil y la caída de la civilización. Algo que los arqueólogos ortodoxos prefieren ignorar porque no tiene una explicación cómoda. Las conexiones. Los moai tienen rasgos faciales que no corresponden a ninguna población polinesia conocida. Frentes prominentes, narices largas y estrechas, mentones pronunciados. Rasgos que algunos antropólogos han comparado con poblaciones de América del Sur y otros, con rasgos europeos. La escritura rongorongo, un sistema de glifos grabados en tablas de madera que nadie ha podido descifrar completamente, no tiene paralelo en ninguna escritura polinesia. Pero tiene similitudes estructurales con la escritura del Valle del Indo, en la actual Pakistán. Dos civilizaciones separadas por todo un océano. Las pirámides. En la isla de Pascua existe una estructura conocida como Aubinapu cuya mampostería, el modo en que las piedras encajan perfectamente sin mortero, es idéntica a la técnica constructiva inca de Cusco, Perú. No similar. Idéntica. El mismo ángulo. La misma precisión. El mismo método detallado. ¿Coincidencia? ¿Difusión cultural? ¿O algo que la historia oficial todavía no está lista para explicar? Y hay una conexión más que pocos mencionan. Las orejas largas no eran exclusivas de la isla de Pascua. Los nobles del imperio inca usaban ornamentos auriculares de oro que estiraban sus lóbulos hasta los hombros. Los españoles los llamaron orejones, los de orejas grandes. Los gobernantes de la cultura tibanaco en Bolivia, que floreció entre los años 300 y 1000 después de Cristo, representaban en sus esculturas figuras con orejas extremadamente largas. Y los moai de la isla de Pascua, tienen orejas largas. Eran los constructores de los moai descendientes, o emisarios, de una élite andina que se extendió por todo el Pacífico mucho antes de lo que la historia oficial acepta. Si este video te está haciendo cuestionar lo que sabías sobre el mundo antiguo, suscríbete a Umbral Ancestral y activa la campana. Cada semana un misterio nuevo. Y el próximo que te traemos tiene conexiones tan sorprendentes como estas. Seguí mirando porque el final de este video tiene la pregunta más perturbadora de todas. Hay un misterio dentro del misterio que merece su propio capítulo. Cuando los primeros misioneros europeos llegaron a la isla de Pascua en el siglo XIX, encontraron algo que no esperaban. Los habitantes de Rapa Nui tenían escritura. No pinturas rupestres. No símbolos decorativos. Escritura. Un sistema complejo de glifos grabados en tablillas de madera de toromiro que los sacerdotes de la isla leían en voz alta durante las ceremonias. Lo llamaron rongorongo, que en el idioma local significa recitar, declamar. Había decenas de tablillas. Los misioneros, convencidos de que era escritura pagana y demoníaca, ordenaron quemarlas. La mayoría fue destruida. Solo sobrevivieron 26 tablillas en museos de todo el mundo. Y aquí viene lo perturbador. Nadie las ha podido descifrar. En 150 años de intentos, con las herramientas más avanzadas de la lingüística moderna y la inteligencia artificial, el rongorongo sigue siendo uno de los 3 o 4 sistemas de escritura del mundo antiguo que permanecen completamente indescifrados. ¿Por qué es tan difícil? Porque el rongorongo no se parece a ninguna otra escritura conocida. No viene del chino. No viene del sumerio. No viene del egipcio. Surgió de forma aparentemente independiente en una isla aislada en el medio del Pacífico. O eso es lo que dice la versión oficial. Porque hay investigadores que señalan algo inquietante.
Algunos glifos del Rongorongo tienen una similitud estructural sorprendente con la escritura del Valle del Indo, una civilización del actual Pakistán que también colapsó misteriosamente y cuya escritura tampoco ha sido descifrada. Dos escrituras indescifradas. Dos civilizaciones colapsadas. En extremos opuestos del mundo. ¿Coincidencia? Los 26 sobrevivientes del Rongorongo siguen en sus vitrinas de museo, guardando silencio. Como los Moai. Como todo en esta isla que parece hablar y al mismo tiempo negarse a revelar sus secretos. Si este video te está haciendo cuestionar lo que sabías sobre el mundo antiguo, suscríbete ahora a Umbral Ancestral. Somos un canal que no repite la historia oficial. La cuestionamos con pruebas y con las preguntas que los libros prefieren no hacer. Activa la campana porque lo que viene a continuación es la parte más perturbadora de toda esta historia, el mensaje que los constructores dejaron escondido durante siglos y que nadie supo leer. Hay algo que casi todos los documentales sobre la isla de Pascua ignoran. Los Moai no son solo estatuas. Son mensajes. Cada Moai estaba colocado sobre una plataforma o mirando hacia una comunidad específica. Sus ojos, originalmente incrustados con coral blanco y obsidiana negra, solo se colocaban en ocasiones ceremoniales especiales. Cuando los ojos estaban puestos, los Moai tenían mana, poder espiritual. Protegían a los vivos. Conectaban el mundo de los muertos con el de los vivos. Los Moai representaban a los ancestros. No a dioses abstractos. A personas reales. A líderes que habían muerto y cuyo espíritu seguía protegiendo a su comunidad desde la piedra. Y aquí viene la parte que nadie explica bien. Los Moai fueron construidos durante aproximadamente 500 años, entre los siglos X y XVI. Durante esos 500 años, la complejidad y el tamaño de las estatuas fue creciendo constantemente. Las últimas estatuas construidas son las más grandes y elaboradas. Eso no es el comportamiento de una civilización en decadencia. Es el comportamiento de una civilización en su apogeo. Lo que significa que el colapso fue súbito. Catastrófico. No fue un declive gradual. Algo pasó en un momento específico que detuvo todo. La guerra civil explica parte de eso. Pero hay investigadores que señalan algo más. Evidencia de una epidemia. Un brote de enfermedad que pudo haber coincidido, o incluso causado, el conflicto entre los dos grupos. Y hay evidencia de algo aún más perturbador. Contacto europeo previo al contacto oficial de 1722. Hay tradiciones orales que hablan de hombres de piel clara que llegaron antes. Que trajeron enfermedades. Que se llevaron personas. Si eso ocurrió, la historia oficial de la isla de Pascua está incompleta. Y los Moai, esos ancestros de piedra que miraban hacia adentro, son los únicos testigos que quedan. Hoy la isla de Pascua tiene unos 8.000 habitantes. El pueblo Rapa Nui, descendiente de los sobrevivientes de aquella guerra y aquellas epidemias, sigue reclamando su historia, su cultura y su tierra. Algunos Moai han sido restaurados. Se levantan de nuevo sobre sus plataformas, mirando hacia las comunidades que protegían. Pero la mayoría sigue en el suelo. Y el misterio de los orejas largas sigue sin resolverse del todo. ¿Eran una élite andina que cruzó el Pacífico? ¿Eran los descendientes de una civilización más antigua que aún no conocemos? ¿O eran simplemente lo que las tradiciones orales dicen, navegantes extraordinarios que llegaron del este y construyeron algo tan monumental que sobrevivió su propia destrucción? Lo que sí sabemos es esto. En el lugar más remoto del planeta, sin metal, sin ruedas, sin animales de carga. Alguien construyó 900 estatuas de hasta 80 toneladas. Las movió kilómetros. Las colocó con precisión astronómica. Y lo hizo durante 500 años. Si eso no te hace cuestionar lo que sabemos sobre las capacidades humanas del pasado, no sé qué lo haría. Los Moai siguen mirando. Y todavía no sabemos exactamente qué están vigilando. Durante siglos todos creyeron que los Moai eran solo cabezas. Enormes rostros de piedra mirando hacia el horizonte. Hasta que en la década de 1990, un equipo de arqueólogos de la Universidad de California comenzó a excavar alrededor de las estatuas.
Y encontraron algo que nadie esperaba. Los Moai tienen cuerpo. Cuerpos completos, enterrados bajo siglos de sedimento y tierra. Algunos hasta 9 metros de altura total, la mayor parte oculta bajo la superficie. Y en esos cuerpos encontraron algo todavía más sorprendente. Petroglifos. Grabados en la espalda y los costados de las estatuas. Símbolos que no habían sido expuestos a la luz durante cientos de años. Algunos de esos símbolos se parecen inquietantemente a los glifos rongorongo, la escritura aún no descifrada. Otros no se parecen a nada conocido. ¿Qué mensajes grabaron los constructores en los cuerpos de sus ancestros de piedra? ¿Por qué los enterraron, o permitieron que se enterraran, sabiendo que nadie podría verlos? Hay una teoría que algunos arqueólogos proponen en voz baja. Los mensajes no eran para los vivos. Eran para los muertos. O para quien viniera después. Los Moai no son monumentos a la grandeza humana. Son cartas en una botella lanzadas al tiempo. Y todavía no hemos aprendido a leerlas. Los Orejas Largas construyeron algo que sobrevivió 500 años de olvido. Y nosotros en Umbral Ancestral seguimos buscando las respuestas que la historia oficial prefiere no dar. Suscríbete, activa la campana y nos vemos la semana que viene con otro misterio. El pasado todavía habla, solo hay que saber escucharlo.